¿Cómo instalar un sistema operativo? Realmente no es algo tan complejo. Deberíamos tener el sistema en cuestión, preparar un medio como un pendrive con el formato necesario, copiar los archivos de instalación y modificar el orden de arranque del equipo para comenzar la instalación desde este medio. Ya vimos en este video cómo realizar la instalación de Windows 11, por ejemplo. Ahora, instalar dos sistemas operativos en el mismo disco duro y poder seleccionar qué sistema quiero utilizar cada vez que enciende el PC es algo bastante más interesante, pero hay que manejar algo más de teoría. Deberíamos saber qué es una partición, un sistema de archivos y el gestor de arranque. Con todos estos conceptos y un poquito de cuidado, podríamos lograr sin mucho problema el dual boot o doble arranque en mi PC. Vamos a ver cómo lograr esto paso a paso y de una forma sencilla. Quedan los cursos completos de Linux, hardware y redes en la descripción y empezamos ya mismo con la clase. Antes que nada, te aconsejo que te suscribas, de verdad. Es gratis, vas a poder seguir el desarrollo de todos los cursos y te vas a enterar cada vez que subo un video interesante. Y si te interesa profundizar más en el mantenimiento de equipos, redes y sistemas operativos Linux, soporte de equipos informáticos. Un libro electrónico con más de 260 páginas a todo color y con información actualizada que te va a ayudar a profundizar en todos estos temas y al mismo tiempo apoyar la creación de contenido en el canal. Ahora sí, vamos con el video. Bien, antes de comenzar a instalar los dos sistemas operativos juntos, vamos con un poco de teoría. Hay conceptos que quiero aprovechar para dejar claros y complementar el video de discos. Esto puede hacerse un poco largo, pero si la idea es ver el proceso de instalación de Windows más Linux, se puede adelantar el video hasta este minuto. Primero, el disco viene de fábrica dividido en pequeñas secciones llamados sectores. Es la mínima unidad de almacenamiento y pueden guardar una cantidad fija de bytes. Digamos que toda la capacidad del disco está dividida en bloquecitos de 4 kilobytes. Este es un tamaño estándar para los sectores actualmente. A su vez, existe el concepto de pista. Este conjunto de pistas y sectores hacen que se pueda guardar y acceder a la información mediante un conjunto de coordenadas. Para tener en cuenta, cualquier archivo que guardemos en el disco probablemente ocupe más de un sector, pero no puede ocupar menos. Entonces, la información está guardada de a pedacitos en pistas y sectores. Pero, ¿cómo se almacena o cómo se recupera un dato? Pues cada sistema operativo lo gestiona de manera distinta con lo que se llama el sistema de archivos. Por ejemplo, Windows utiliza NTFS. NTFS tiene sus propios algoritmos para almacenar y recuperar datos y utiliza una tabla para registrar en qué sector de qué pista se encuentra almacenado qué dato. El sistema operativo confía ciegamente en su sistema de archivos para almacenar, recuperar y llevar un registro de la información almacenada en el disco duro. El decidir qué sistema de archivos se va a utilizar y asignarlo en un disco o pendrive
es lo que se conoce como formatear. Cuando yo formateo una unidad, reemplazo el sistema de archivos, lo cual hace que la tabla de ubicación de archivos se sobrescriba. Esta tabla queda vacía, el sistema operativo nos dice que no hay nada en esa unidad, pero realmente no se tocan los datos. Simplemente el sistema operativo pierde la referencia al no tener nada almacenado en su tabla. Esto hace que existan programas que recuperan la información aún después del formateo. Y por último, tenemos el concepto de partición, una división lógica de la unidad de almacenamiento. Es decirle al sistema, desde tal pista a tal pista sos una unidad de almacenamiento y desde aquí hasta aquí otra. Esto hace que el sistema operativo pueda gestionar un mismo disco duro como si fuesen dos distintos o incluso más. Esto es bastante interesante y es básico para tener mis archivos importantes separados del sistema operativo y algo más seguros. Incluso cada partición puede tener su propio sistema de archivos que la gestione o su propio sistema operativo. Podemos decir que hay dos tipos de particiones. Primarias, particiones que alojan un sistema operativo y la placa madre puede arrancar desde ahí. O lógicas, particiones simplemente para almacenar datos. Para instalar Windows, por ejemplo, debemos crear una partición primaria. Windows, sin preguntar, instalará su sistema de archivos NTFS y esto lo hará en una pequeña porción del disco que va a tomar prestada aunque nosotros no queramos. Además, nos robará otra porción de disco sin preguntar para lo que se conoce hoy como partición EFI. Aquí se almacenará un registro con las distintas particiones o divisiones lógicas que tenga el disco y se cargarán los gestores de arranque para que el firmware de la placa madre pueda inicializar el sistema operativo. En Windows, este pequeño programa se llama bootmgr. Se puede profundizar mucho más, pero ya tenemos lo necesario para entender qué es lo que vamos a hacer. Esta es la estructura que me interesa lograr. Dos particiones primarias, una con Windows y NTFS como gestor de esa partición, otra con Linux y ext4 como su sistema de archivos, y una partición para datos que pueda ser accesible desde ambos sistemas. Esta podría ser NTFS o FAT32 para que ambos sistemas puedan gestionar. El problema está aquí. La complejidad del Dual Boot, además de lograr esto, es ver qué gestor de arranque tenemos al inicio del disco. Si tenemos esta estructura y aquí está el gestor de arranque de Windows, pues Windows no sabe trabajar con el sistema de archivos ext4. Por lo tanto, hay una porción de disco que es invisible para él. Nunca se va a enterar que existe ni va a poder iniciar Linux en mi sistema.
Ahora, si yo logro dejar aquí Groove o el gestor de la distribución Linux que sea, este pequeño software sí puede gestionar particiones NTFS, sí es consciente de que hay una partición primaria con Windows y nos va a dejar elegir, cuando el equipo encienda, con qué sistema operativo queremos iniciar. Esto es exactamente lo que hay que lograr. Si queremos que Groove esté aquí, lo más fácil es instalar por último Linux. El último sistema que se instale es el que intentará imponer su gestor de arranque en la partición EFI, y nos interesa que sea Groove. Y después de toda esta charla, vamos a hacerlo. Comenzamos colocando un pendrive, en este caso es de 16 GB, y vamos a la página de Microsoft. Desde aquí podemos descargar la ISO o crear un medio de instalación, lo cual nos va a permitir crear un pendrive booteable sin mucho problema. Aquí vemos los requisitos para crear un medio desde el cual instalar Windows en cualquier PC. Y es exactamente lo que vamos a hacer. Descargamos la herramienta, la ejecutamos, aquí podemos seleccionar qué versión del sistema queremos descargar, en qué idioma, y si queremos solamente descargar el archivo ISO o directamente crear el pendrive. Al terminar el proceso, ya tendremos nuestro USB listo para instalar Windows en cualquier equipo. Voy a colocar ahora el pendrive ya preparado en el equipo donde quiero instalar el sistema, en este caso una portátil. Y voy a ingresar al setup para observar algunos parámetros. Ya hablamos de esta interfaz de configuración y cómo ingresar a ella en esta clase. En este apartado puede ser necesario activar o desactivar la compatibilidad heredada, o modificar el tipo de arranque de la placa madre según el firmware de la misma. Ya hablamos del formato MBR o GPT en este video y te recomiendo que lo revises luego. Pero si estamos hablando de equipos relativamente modernos, con sistemas operativos nuevos, no debería ser un problema esta opción. Esto puede variar o puede realizarse directamente desde el setup, pero la idea es iniciar desde el pendrive que preparamos. En este caso, este Kingston que aparece listado. Una vez el equipo logra arrancar desde el pendrive, debería comenzar el proceso de instalación de Windows. Normalmente es todo muy guiado, pero vamos a seleccionar la instalación personalizada para poder particionar el disco como nos interesa. Aquí tenemos el disco duro y podemos comenzar mediante esta interfaz a crear las particiones que necesitamos. Recordar que queremos una para Windows, una para datos y otra para Linux. Esta podemos hacerla ahora o más adelante. El mismo Windows nos robará algo de espacio para colocar su gestor de arranque, el sistema de archivos y algunas otras cosas. Seleccionamos en qué partición queremos que se instale Windows. A esta se le colocará el flag de partición primaria
y automáticamente comenzará la instalación. Es realmente muy intuitivo y simplemente leyendo y luego de algunos reinicios ya podremos retirar el pendrive y deberíamos estar en el escritorio de Windows al cabo de unos minutos. En caso de no haber particionado o no haber asignado un sistema de archivos a alguna de las particiones, puede hacerse desde aquí. Desde el administrador de discos podemos seleccionar de qué tamaño hacer la partición, qué letra asignarle para que Windows pueda manejarla y el sistema de archivos. En este caso voy a dejar el disco dividido de esta forma. La partición C es la primaria donde se instaló Windows. La partición Z es una partición lógica para datos y archivos en general. Y en la otra es donde se instalará Linux. Esta partición, repito, no es necesario hacerla ahora, ya que podremos definirla más adelante con la instalación del segundo sistema operativo. Voy a volver a utilizar mi pendrive, puede ser el mismo o no, para preparar la instalación de Fedora 36 en este caso, aunque podría hacerse con cualquier distribución GNU Linux. Vamos a descargar la ISO de la página oficial y en este caso voy a utilizar Rufus para la creación del pendrive booteable. Selecciono el pendrive, la imagen del sistema previamente descargada y a esperar un poco. Vuelvo a colocar este pendrive en el PC. Me aseguro que el equipo arranque desde el USB. No quiero que arranque del disco duro con Windows. Voy a buscar la instalación personalizada y avanzada y recordar qué es lo que quiero lograr. Aquí debería estar Fedora con el sistema de archivos ext4. Deberíamos instalar el directorio raíz del sistema, representado por el slash o barra inclinada. Y aquí, en la partición EFI, debería estar Groove, cuya ruta suele ser raíz boot EFI. Este es el punto de montaje que necesitamos en esta partición. La instalación de Linux es muy modular y se puede instalar realmente por pedacitos y todo en particiones distintas, pero de momento colocando raíz en una partición y la partición EFI montada en raíz boot EFI, tenemos todo pronto y solo resta esperar. Una vez en Fedora, incluso se puede descargar Groove Customizer para editar un poco el Groove y ver la lista de sistemas operativos de forma personalizada. Y vemos que al iniciar el equipo ya tenemos el doble arranque funcionando. Podemos elegir desde Fedora normal, un Fedora a prueba de fallos o con los servicios mínimos, Windows 11 o ingresar a la interfaz del setup. Si entramos a Windows podemos ver que la partición de Linux no existe, pero podemos dejar algo aquí en la partición datos. Y si reiniciamos y queremos arrancar desde la distribución Linux, podemos ver desde aquí todas las particiones
y en la partición datos aparece lo que creamos desde Windows. Por lo que podemos utilizar nuestros archivos sin importar en el sistema operativo que estemos trabajando. Bueno, espero que el video haya sido útil. Quedan los cursos completos de hardware y Linux en la descripción. Y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.